Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar hoy de economía y política, con un hombre que ha estado ligado a los seguros y también a la actividad política por mucho tiempo. Don Olvan Francisco Valladares, ¿qué tal está? Buenas noches. Muchas gracias, Chendo, es un placer estar con usted en este programa. Bueno, un gusto igual conversar. Arrancamos con economía. A nivel de la región, ¿cómo está el país? Hasta donde podamos. La proyección, sobre todo, de este primer trimestre del año, que durante el 2024 el país debe experimentar cambios profundos, sobre todo viendo cómo se están adelantando las economías de la región. ¿Cómo está Guatemala? Es la principal economía de Centroamérica, exceptuamos Panamá, de las acciones que ha emprendido Bukele, que Bukele es más asuntos de seguridad. Sí. Hay quienes han ido a El Salvador y hablan que la realidad económica de El Salvador es otra. Y desde luego lo que tiene nuestro mercado. ¿Cómo encontrar, don Olvan, crecimiento sostenido? No del 3-4%, alcanzar el 6% para ver prosperidad. Mire, Chendo, lo que pasa es que las cifras no engañan, ¿verdad? Y los que le entienden a interpretar bien las cifras, particularmente las microeconómicas, nos preocupa mucho que en este momento las autoridades son muy flojas, tienen muchas debilidades en materia de personal calificado en materia económica. Entonces usted ve, en primer lugar, que las medidas que se toman, muchas de ellas, no digo todas, son equivocadas. Y dos, que la ausencia de políticas firmes en la economía, en la producción agrícola, en el comercio internacional, son contradictorias. Mire usted lo que ha pasado en los últimos tiempos. El primer trimestre, las cifras que salen hoy en los medios de comunicación son que hubo una declinación muy significativa en materia de exportaciones. Y como esto es una cadena, Chendo, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos o se nos bajan las exportaciones? Se nos baja el ingreso de divisas. ¿Qué pasa con las bajas del ingreso de divisas? Se nos debilitan las reservas, porque no hay alimentación precisamente de eso. Cuando tenemos reservas pobres, muy débiles, se nos debilita el empira. Y al debilitarse el empira, se encarecen los artículos de importación, que este es un país de importación neta. Nosotros importamos todo lo básico para nuestra economía, como son los insumos, los combustibles, los medicamentos, los tenemos que pagar en dólares. Y si no estamos acumulando más reservas, consolidando nuestras reservas en divisas extranjeras, entonces andamos muy mal y las perspectivas pueden ser muy temerosas. Yo pienso, por ejemplo, que tomamos medidas radicales y no se mide el impacto que estas puedan tener. Para mí, un error grave e imperdonable fue el haber roto las relaciones con Taiwán en un momento en que no había prisa. No era ese el momento adecuado. Y nadie pensó en cuáles iban a ser las repercusiones en materia de nuestras exportaciones, precisamente. Porque esta declinación de las exportaciones que yo le hablo, significativamente tienen un valor las exportaciones de camarón. Porque nosotros, aun cuando somos pequeños en términos relativos de los grandes exportadores del mundo, Ecuador, por ejemplo, que es el primer exportador pero de ahí competimos con Vietnam y competimos con México mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted va a tomar una medida, un buen estadista, una persona que le entiende al factor económico, prevé cómo voy a sustituir yo esto que estoy eliminando en este momento. Pero nadie se fijó en eso. A la suma marumba, políticamente, no sé para quedar bien con quién, porque con China no quedamos bien. A China no le interesamos. Nosotros no somos de influencia de ninguna naturaleza, ni siquiera política, porque ya la relación internacional, por ejemplo, entre los dos competidores, que es China y Estados Unidos, eso se resuelve en la mesa
del intercambio comercial. Ya a China no le interesa lo político ni la expansión. Lo que le interesa es afianzar mercados. Y lo que le interesa a China es ver, no pelearse con la cocinera, estar en buenas relaciones con los Estados Unidos. Mire usted que en este momento esa discrepancia que ha existido con Rusia por la invasión a Ucrania, los chinos no se han metido significativamente en un respaldo a Rusia. Se han mantenido relativamente al margen. Y en los otros casos igual. No se meten los chinos porque ellos hacen su juego muy inteligente, pensando siempre en sus intereses, no hay ningún otro más. Y si en el campo político no significamos absolutamente nada, en el campo comercial lo que estamos haciendo es abriendo otro tratado de libre comercio. Acuérdese usted lo que nos pasó, o recordemos en este momento, no nos olvidemos de lo que nos está pasando con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Fuimos a Washington a negociar, un equipo empírico, un equipo de muchachos jóvenes entusiastas, nos vivieron y ahora, por ejemplo, la producción agrícola, el problema de la importación del maíz y todo lo demás que no paga los impuestos, nos tiene atorados. Y tenemos una cantidad de productores que no hayan que hacer. Por un lado tenemos problemas de sequía, pero por otro lado tenemos problemas de que no pueden vender su producción. Porque ya desde hace mucho tiempo debimos haber pensado que todo el maíz que estamos importando para efectos industriales, para alimento de animales, deberíamos haber ya tomado medidas políticas firmes, inteligentes, de cómo vamos a sustituir esas importaciones y cómo le permitimos a nuestros agricultores, que es lo único que saben hacer, muchas veces sembrar granos básicos, cómo se van a defender y cómo se les va a dar el apoyo completo. En ese sentido, me preocupa mucho, por ejemplo, el abandono que ha habido del campo. Chendo, yo tengo años de estar diciendo, volvamos al campo. Esa frase de volvamos al campo es marca registrada. Desde hace mucho tiempo estamos advirtiendo, señores, volvamos al campo de manera integral, pero llevémosle hasta la religión, llevemos al campo. Hablemos con las iglesias. Miren, señores, ¿cómo hacemos para llevar? ¿Por qué las iglesias, pienso en este momento, sin ser fanático religioso? Porque la iglesia de alguna manera imprime patrones morales. Y aquí hay un punto interesante, ya que toca lo de la iglesia, y es que si hay una institución ahora mismo con credibilidad, esas son las iglesias. Claro. Tienen mucha credibilidad en medio de que los partidos políticos están muy bajos, ya vamos a hablar de ese tema, los entes ligados a la seguridad en su momento estaban bien rankeados, ahora han bajado, pero sí llama la atención cómo las iglesias, y aquí hablamos de la iglesia católica y también los evangélicos, han logrado un posicionamiento muy significativo en la sociedad. Y mire que son correas de transmisión efectivísimas, muy efectivas. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene representación en cada uno de los pueblitos chiquitos, de alguna manera. Si no hay un templo, pero hay un cura que llega. Y las iglesias evangélicas no, digamos, que se han expandido de tal manera que hoy son una institución significativa. Y esas son las que pueden transmitir, ayudar precisamente a generar una nueva cultura de desarrollo. Pero aparte de eso, yo le digo, regresar al campo de manera integral es precisamente llevarles la mejor educación, sistemas de salud eficientes. No tenemos necesidad de estar pensando en grandes hospitales en las zonas rurales, pero que cada municipio debería tener un centro clínico para atención primaria. Y los centros grandes, como lo soñó y lo diseñó y lo ejecutó don Enrique Aguilar Paz en su famosa pirámide de salud. La pirámide de la salud era eso, que los grandes hospitales de especialidades no se encargaran de la carpintería, sino que fueran, ¿se acuerdan los CHES, los centros hospitalarios de especialidades que estaban allá, y los centros rurales,
que eran los que agarraban las necesidades, las demandas en educación hasta el final. Entonces eso hacía un sistema eficiente. Pero todo lo tenemos que llevar al campo. ¿Y qué hacemos con eso? Pegamos botones. ¿Por qué? Evitamos, si le damos educación a la gente y le damos perspectivas de crecimiento y mejoramiento de su nivel de vida, evitamos la emigración. Porque la emigración es otro factor que la gente no está viendo. Nos está minando nuestra capacidad de producción agrícola. No solo es que nos faltan albañiles, soldadores, manejadores de equipo pesado, motoristas. Eso nos falta. Pero lo más significativo es cuando un campesino, un productor agrícola, que tenía ocupación o necesidad de 4, 5 o 6 empleados, incluyendo su familia, cuando ya no puede producir eso, primero porque no tiene asistencia, porque no tiene facilidades de mercado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cruza los brazos. Y hablando de estas políticas agrícolas y estas acciones de los bonos, de la orientación, alrededor de 500.000 familias, que es un número que manejan, por cierto, las autoridades del Instituto Nacional Agrario como una base del interior del país para producir, han sido efectivas o los políticos terminaron contaminando estos proyectos que en otros países sí fueron efectivos, pero que aquí nunca terminan de romper la barrera. ¿O qué es lo que pasa para seguir, bueno, con temas repetitivos? Chendo, ¿cuántos años hace que estamos nosotros sujetos a esta teoría que surgió en algún momento en los años 80 y 90? La teoría del subsidio, los bonos, y los bonos que se dan en efectivo, pero también bonos que se dan en insumos. ¿Por qué? He estado oyendo a algunos sectores del país en que lo que se está entregando en bolsitas de fertilizante, palas, pioches y todo, están sirviendo para venderlos. O sea, los receptores de esos insumos los están vendiendo. ¿Por qué? Porque prefieren el efectivo con el cual pueden comprar alimentos. El recibir una bolsa de fertilizantes representa trabajar. Y eso no es así como muy agradable para mucha gente. Pero ¿por qué no es agradable? No porque son haraganes, Chendo. El pueblo hondureño no es haragán. Esa es una cuestión histórica que se ha venido arrastrando. Es un mito falso. El pueblo hondureño se faja. El problema es que se frustra. El pueblo rural nuestro, el campesinado, piensa, ¿para qué me voy a sacrificar? El campesinado ahora ya no es de sol a sol, como el programa de HRN a las 4:30 de la mañana. No, ahora es de 7 a 1 de la tarde. Antes, yo recuerdo... Fue una mala costumbre, un momento que la conectividad, a muchos le echamos la culpa a eso, nos terminó cambiando el chip, hablando de la tecnología, porque también mal utilizada, como de pronto puede estar pasando, nos ha llevado a estar viviendo como estamos ahora, aunque hay cosas buenas. ¿Verdad? Correcto. No, y no todo es malo. Sería absurdo decir que no prosperamos en algunas cosas, pero no prosperamos, no crecemos en la medida para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, ¿qué ocurre, Chendo? Le voy a una frase que yo acuñé hace mucho tiempo para explicarle al pueblo hondureño cuáles son los factores del desarrollo. Entonces pensé explicárselo de esta manera. Miren, ¿por qué necesitamos producir? ¿Cuál es la importancia de la producción? País que produce menos de lo que se come es un país pobre, permanentemente. Producir menos de lo que se come. País que produce lo que se come es un país que está en línea recta. Ni crece ni decrece. Estabilidad. Solo satisface, subsiste. O sea, es producción de subsistencia. Solo para estar vivos. País que produce más de lo que se come es un país rico. ¿Por qué? Porque los excedentes
son los que se venden al exterior. Y al venderlos al exterior, usted recibe el producto en divisas, en dólares, en recursos. Entonces, ¿Y qué naciones tienen este rango? Bueno, con superávit, por lo menos más allá del 50% de las capacidades que tiene su economía, en este caso su tierra. Le pongo un ejemplo clarito y sin andemos con mucho. La producción de granos básicos en los Estados Unidos. El gobierno los subsidia. Por eso es que nos aterran. Estamos aterrizando aquí, nos entierran, perdón dicho. Nos entierran porque sus excedentes de maíz, sus excedentes de papas, sus excedentes en una cantidad de productos, tienen que expandirlos, tienen que soltarlos. Y como están subsidiados también, entonces al subsidiarlos, pero con tecnología, no solo con el recurso financiero y acceso al recurso financiero, es también con el recurso a la tecnología, que me digan a mí cómo puedo producir con mayores rendimientos. Eso es lo que el gobierno tiene que hacer. ¿Por qué el gobierno? Aquí recuerdo yo a mi estimadísimo amigo, compañero de toda una vida, don Rafael Leonardo Callejas, cuando abrazó las famosas teorías del neoliberalismo, que eran las políticas de Reagan y de Margaret Thatcher en Inglaterra. ¿Qué es lo que pasaba? Era fuera manos, fuera gobierno. Eso es excelente en un país desarrollado. Deje que la empresa privada siga su curso. Pero en un país carente, primero de una educación adecuada y suficiente, segundo de sistemas de salud, mantener sano un pueblo, entonces el gobierno tiene que intervenir. Y ahí es donde tenemos las grandes separaciones, si usted las quiere llamar ideológicas, pero de políticas, entre lo que, y se lo advierte en este momento, porque lo he estado martillando, entre un modelo socialdemócrata genuino, no lo que se está diciendo en este momento de que es un socialismo democrático pirujo. O sea, esto no es socialismo democrático. Y lástima que han tergiversado y distorsionado tanto ese nombre, que en una próxima elección alguien que diga, mire, yo soy socialdemócrata, la gente va a decir, no, esto es un desastre. Porque si es una buena política bien aplicada bajo los conceptos, por ejemplo, de Alemania. Claro, mire, de la misma Francia. Los países más grandes, todos los países del norte de Europa, son países socialdemócratas. Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Canadá, son países socialdemócratas. España mismo, ¿cómo surge España después del franquismo, que era el país más pobre junto con Grecia y Portugal, los más pobres de Europa? Pero ¿cómo surgen después del franquismo? Precisamente por las doctrinas socialdemócratas. O sea, el gobierno no deja de atender aquellas funciones que el sector privado no las atiende, porque el sector privado lo motiva la utilidad, la ganancia, el lucro. El Estado no. Por ejemplo, le digo yo, usted va a dejar temas estratégicos como la energía eléctrica y usted va a decir, no, mire, el Estado, fuera manos el Estado, la energía eléctrica. Entonces le pregunto yo, ¿y quién se va a ir a meter a esos pueblitos remotos de Olancho o de Colón o en la frontera con El Salvador? ¿Qué empresa privada va a querer meter energía eléctrica en un caserío que tenga 50 casas? ¿A dónde le va a interesar? Entonces ahí es donde tiene que suplir el gobierno de la República con políticas firmes, estratégicas, orientadas a levantar el nivel, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que nos hace? Cuando yo le digo, miren, evaluemos el rendimiento de una CA5, que nos llena de orgullo, ¿va? Hagamos una pausa para luego seguir con este tema que tiene que ver también con el desarrollo de la economía de nuestro país, cuando plantea de que hay que volver al campo como mecanismo para fortalecer nuestra economía. Cuando encontramos productos como el café, que estamos muy bien en Honduras,
como el cacao, que está alcanzando precios jamás imaginados en el país, y somos grandes productores, ¿cómo potenciarlo para suplir las necesidades o las deficiencias de otros productos? Después de la pausa, sigue aquí con nosotros don Olvan Francisco Valladares. Seguimos al banquillo con don Olvan Francisco Valladares. Revisamos situaciones económicas y financieras del país. Las exportaciones son claves, pero aquí cuando hacemos ciertas revisiones encontramos buenas proyecciones en café, en cacao, en palma aceitera. Estábamos bien en camarón, pero se falló con lo de Taiwán. Vamos a ver qué se plantea en el Tratado de Libre Comercio con China, porque al final es de aprovechar lo que tenemos y observar el mercado mexicano, que nos cerró al camarón nuestro. Y bueno, es un mercado de más de 100 de millones de habitantes. Correcto, Chendo, pero quiero traerlo un poquitito atrás. Usted me acaba de decir que nosotros, que somos significativos en materia de producción de café, estamos en este momento también peleando lugares preponderantes en la exportación del cacao, con un mercado mundial demandante de cacao que no tiene límites. Por eso es que el precio está en 80 y pico de dólares, porque la demanda no se satisface. Y por otro lado tenemos otras exportaciones, el camarón. Pero ¿qué hemos hecho a nivel de Estado, a nivel de políticas para implementar? Mire el café. ¿Qué pasaría si nosotros dedicáramos con responsabilidad a decir cuál es el problema de los cafetaleros? Hay problemas graves. Número uno, las carreteras. Tenemos años de estar oyendo a los cafetaleros, señora. Los camiones se nos están atascando en los lodazales. No podemos entrar a las fincas. Se nos está cayendo el café. Señores, se nos fueron los corteros. No tenemos corteros. Y tenemos problemas con la inmigración de El Salvador y Nicaragua. Y Nicaragua también y Guatemala, que son los que han suplido la mano de obra en los momentos por años. Entonces uno piensa, esos son nuestros rubros más importantes. ¿Y dónde están las políticas de Estado para hacer que esos sectores se sientan cómodos y rompan filas y de manera más agresiva ataquen los mercados para ver cómo podemos duplicar, quintuplicar? Mencionó la palma africana. ¿Y qué es lo que está pasando? Que el mismo gobierno, por razones de asuntos políticos, está estimulando o por lo menos no atacando las invasiones de fincas que ahorita ya mismo están paralizadas. Fincas que hace 5 o 10 años estaban en plena producción, de repente por los instigadores políticos, por temas políticos, porque no podemos contrarrestarlos, porque son mis electores, entonces es que se joda la empresa, la exportación de aceite, y volvemos a caer en lo mismo. Esos son ejemplitos vivos, no me los estoy inventando. Usted los oye todos los días, ustedes mismos en sus medios informativos están mastigando sobre estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando? Y ahorita que estamos ya próximos yendo a un proceso electoral, ¿quién dicta estas prioridades? Son los gobernantes, son las personas que nosotros como pueblo escogemos. Pero yo me pongo a buscar en el panorama ahorita, en el abanico de opciones, y yo digo, ¿quién en todos estos medios que están al alcance de la mano de estas personas, quién ha presentado planes de desarrollo? No, todos los discursos se basan en cómo atacamos regímenes anteriores y atacarnos y despedazarnos como caníbales entre nosotros mismos. Por eso es que no hay rumbos, por eso es que las estadísticas nos están demostrando y las encuestas nos están demostrando que el pueblo hondureño está en un proceso de confusión muy profundo y muy peligroso. No hay cosa peor que un pueblo se encuentre en una disyuntiva en que no sabe para dónde va ni qué es lo que tiene. Percibe un Estado, y hablando en términos generales, nosotros mismos como sociedad, débil, sin compromiso real, o qué es lo que está pasando. Usted es un hombre que ha estado
ligado a actividad económica y política desde los años 70. Mire, yo digo que yo desperté mi conocimiento de las políticas de gobierno desde que yo tenía unos 14 años. Mi padre fue funcionario público, muy atrás, de los años 40 y 50. Entonces algo se le pega a uno de muchacho, de niño. Y los pocos intentos que hemos tenido en los últimos 100 años nosotros se han desbaratado. ¿Por qué? Porque no ha habido seguimiento, porque cada quien destruye. Yo creo que esa práctica es heredada de los mayas. ¿Se acuerda usted que los mayas tenían un monumento dedicado a uno de los reyes? De repente venía otra dinastía y construía no al lado, sino que lo construía encima. Entonces se enterraba lo que habían construido otras generaciones. Igual estamos nosotros. Aquí se interrumpen procesos de crecimiento. Y usted mencionó algo importante, Chendo. Mire, aquí nos estamos llenando la boca con un crecimiento de 3.9. ¡Qué belleza! 3.9. Y para crecer, el crecimiento humano, que es el que andamos buscando, no como le dije, la carretera linda, un puerto que compite en la América como Puerto Cortés, no el Canal Seco, no este sueño, esta quimera que hay con el ferrocarril nacional. No, estamos hablando del crecimiento humano. Cómo nuestro pueblo es el que puede estar subiendo. Pero para hacerlo eso tenemos que ayudarle al pueblo, no contradecirlo. Aquí ha habido últimamente un enfrentamiento y hay ciertas voces que no son todas, porque dentro de la gente de gobierno hay gente muy sensata, pero están los novatos, los aprendices de brujo que yo le llamo, que entonces, por ejemplo, entran en contradicción con el sector productor privado, que es el que genera más del 85% del empleo en el país, que es lo que necesitamos. Mire usted cuánto pleito hay, por ejemplo, en la materia de subsidios a las empresas. Es un lío, es un pleito, cada quien se desgarra el saco y la camisa. Pero mire, qué fulano y tal. Yo no lo mediría así. Yo no mediría en el sentido de que cuánto impuesto me paga. No, eso no es importante. Yo lo mediría es cuántos empleos genera usted en el año. Dígame, ¿cuántos empleos más generó usted en los últimos 5 años? Ahí sí lo voy a evaluar, porque lo que yo necesito es que mi pueblo esté trabajando, esté empleado, esté ocupado, pero que esté ocupado devengando algo que le pueda ayudar a subsistir. Y después a ese pueblo mismo lo voy a educar. ¿Para qué? Porque si no se educa de forma adecuada, que aprenda a leer para prosperar, no que aprenda a leer para leer rótulos en las calles, no para solo dedicarse a hojear las páginas deportivas y no pararle bola a los editoriales, a los comentaristas y columnistas importantes y serios, porque de nada nos sirve que aprendan a leer y escribir. Si no pueden leer una cartilla, ¿cómo le vamos a enseñar a un motorista que apenas llegó al 3.º, 4.º grado con un manual cómo se maneja un D11, un D12, un tractor grande? ¿Cómo le vamos a enseñar si tiene que leerse una cartilla y no la entiende? La deletrea, pero no la entiende. Entonces, mire, el desarrollo de un pueblo no es cosa fácil, pero sí requiere voluntad, Chendo. Voluntad, gente, voluntad de gente que sepa, voluntad de gente formada, voluntad de gente con un amor al país, aunque eso ya esté trillado ya. Cuando hablamos de amor a la patria, eso es como que se ha perdido desde hace mucho tiempo, pero todavía hay esperanzas de poder levantarnos. ¿Y qué áreas? Bueno, ya me decía el tema del sector agrícola, que hay que potenciarlo, pero ¿qué lugares específicos deben entrar en este proceso de una verdadera transformación para generación de empleo? Si vemos que la maquila, que es opción en muchos sitios del país,
Valle de Sula, por decir algo, se ha visto afectada, y no solo para Honduras, sino para muchos países de la región y del mundo, con el movimiento de capitales que han concluido con la separación o con la pérdida de empleos. Visto el panorama que tenemos, ¿hacia dónde debemos potenciar los recursos nuestros para que el Estado genere y para que la empresa privada, que es la llamada a entrar en ese mundo de competitividad, también se anime y ponga plata? Chendo, hay una palabra de oro en este proceso que acaba usted de indicar. Esa palabra de oro se llama confianza. Un país donde sus inversionistas, sus operadores de desarrollo, sus productores, no tienen confianza y se refrenan, guardan sus caballos, es un país que no va a adelantar. ¿Quién genera la confianza? Las más altas autoridades. Esas son las responsables. ¿Por qué? Primero porque yo como mandatario, como de cualquier secretaría de Estado, donde sea, si a mí, mis pares, si la gente con quien yo tengo que tratar me tienen fe, me tiene confianza, en primer lugar, que no les voy a cambiar las reglas del juego a mitad del río, porque me va a dejar colgado y me voy a ahogar. Entonces yo, antes de arriesgar mi capital, arriesgar lo que usted, mi prestigio, yo mejor me refreno y estoy pensando lo que miles de personas dicen, esperemos el próximo gobierno. Pero entonces interrumpimos los procesos de desarrollo. Si no vemos esto como una facilidad de continuidad en que voy a invertir hoy, pero dentro de 2 años que va a haber otro cambio de gobierno, me irá a interrumpir, me irá a desbaratar lo que he hecho yo y el sacrificio. Entonces lo que se genera es confianza. Señores, les garantizamos que esto es permanente. Esa es la palabra clave. Eso le va a generar un empleo permanente. ¿Por qué el gran pleito de los labores por hora? Porque la verdad es que antes, si una cafetería necesitaba una mano de obra, pues no tenía ningún empacho en contratar a alguien, aunque fuera ahí aprendiendo varios oficios, pero lo tenía permanente. Pero hoy hemos crecido, las condiciones de mercados, las necesidades de las producciones se mueven en otros parámetros. Entonces hay necesidad de generar trabajos temporales y por horas. ¿Y por qué por horas? Mire, el mayor beneficio, se lo digo yo, porque he tenido esas experiencias de manera personal con mi gente. ¿Qué es lo que la gente quiere ahora? Estudiar. Si usted se fija en las estadísticas de la Universidad Nacional, estaba leyendo en el medio de comunicación que están esperando 17,000 nuevos alumnos. Hace unos años no había ese espíritu ¿pero por qué? Porque los jóvenes de ahora están entendiendo por fin que la capacitación y la educación formal y del más alto nivel que se pueda es lo que les va a ayudar a prosperar. Y conste, va, que son números que se ven atractivos, pero ha bajado la educación. Ha bajado, claro. Claro que ha bajado. Y de esos 17,000 jóvenes también van con las manos arriba, Chendo. Como quien los pone frente al muro de fusilamiento y van con las manos arriba porque los pueden fusilar a la hora de tener exámenes básicos. Por ejemplo, ese examen, si alguien lo lee, ese examen de ingreso a la universidad, la prueba de actitud académica, eso es de sentido común. Ahí no le van a preguntar cuál es la fórmula cuadrática, ni cuáles son las fórmulas químicas del aluminio. No, ahí lo que van a medir es su capacidad de razonamiento. Eso es lo que le miden en esos exámenes. Y hay muchachos, imagínense, que no los pasan. ¿Dónde está entonces el problema? ¿Dónde está la solución? En eliminar los exámenes como unos sabiondos del Congreso lo propusieron. Hay que eliminarlos demagógicamente y responsablemente, o ver qué hacemos con la formación de nuestros muchachos.
Pero cuando usted ve que a raíz de la pandemia, en vez de hacer repetir que un niño de 7, 8, 9, 10 años, que está en segundo, tercero, ¿qué pierde con repetir un grado? ¿Qué pierde? Si vamos a garantizarnos que al haber repuesto esa educación que no la tuvo porque estaba dentro de la pandemia, al repetirla va a llegar a la universidad mejor preparado. Sí, y aquí yo debo agregar algo antes de irnos a la pausa. También se falló en el pasado con ciertas políticas públicas en educación que por satisfacer estadísticas, alumnos que no tenían la capacidad para ser promovidos al siguiente grado, lo hacían e increíblemente encontramos en algunos sitios alumnos, don Olban, que estaban saliendo del sexto grado e increíblemente no podían saber, algunos de ellos, leer y escribir, o iban como lo que usted nos planteaba, deletreados o a empujones. Hacemos una pausa. Ya seguimos aquí en Al Banquillo con don Olban Valladares. Seguimos al banquillo, está con nosotros don Olban Francisco Valladares, revisando la situación de país, hablando de economía. Usted mencionaba el tema de los subsidios. Esa fue una política que se implementó tras las grandes reformas que impulsó Callejas. De ahí se vino con mucho más fuerza. Sí, y se hizo, mire, por una sencilla razón. Porque las medidas que se les llegó a llamar neoliberales, a mí ese nombre nunca me gustó, pero así se le llamó, se basaban en la teoría del derrame. ¿Qué quería decir? Que no te preocupes por esto de aquí, fortalece los sectores productivos. Y entonces, cuando haya riqueza aquí, particularmente en el sector privado, esa riqueza va a desbordar. Y entonces es la que va a llegar a los sectores más pobres, más marginados. Esa era la teoría del derrame, se llamaba eso. Pero eso no funcionó en el tiempo. ¿Por qué? Y repito, porque cuando usted le delega al sector privado todos los campos de acción, usted está en realidad ubicándose en unas posiciones muy delicadas porque hay ciertas actividades. Mire, la alimentación en un país como el nuestro requiere de la presencia del Estado. La seguridad, la educación, la salud, esas cosas usted no las puede delegar. Está bien que funcionen paralelamente con el sector público, que los dos vayan agarrados de la mano, porque usted siempre va a tener demanda para este sistema y va a tener demanda para este otro sistema. Y los que podemos, como lo hacemos, con nuestros subsidios, por ejemplo, en esto del Seguro Social, que nunca se terminó de conceptualizar. El Seguro Social se quedó en pañales, porque el Seguro Social debería ser otra cosa, pero mucho más amplio, con más protección. Pero imagínese usted, y se lo digo así, yo aporté por 35, no sé cuántos años, y aporté por mucho tiempo cuando la base del Seguro Social eran 600 lempiras. Usted aportaba sobre 600 lempiras. Cuando en el año 98 yo estaba en el Congreso, cuando se rompe por primera vez el techo, que desde ese momento, el 98, ya el Seguro Social se estaba quejando. Se quejaba incluso del incumplimiento del gobierno de la República de pagarle al Seguro Social por los servicios y las cuotas de los empleados. Se las quitaban y no se lo pagaba el Seguro Social, al punto que el Seguro Social sigue arrastrando una deuda histórica, como ha tenido deudas históricas el IMPREMA y el INJUPEN y el IMPREUNA, que tuvieron deudas históricas, y el Estado se hacía loco. Al igual que se hace loco, por ejemplo, con el pago de la energía eléctrica. Y las empresas, los Dutel, como son del Estado, que se aguanten. No, esos bienes son del pueblo. Faltó planificación, interés.
la ubicación del profesional que sí tenía conocimiento de determinada entidad pública para tener éxitos como los países nórdicos que usted me decía. Mire, Planteando esto, don Olban, ahora que estamos viendo una crisis en la ENE. Yo recuerdo que usted en el Congreso del 94, el 93, cuando la campaña del doctor Reina, el abogado Ramos Soto, usted, don Orlando Iriarte, la plantearon en el gran debate de fortalecerse, pero sin el tema político, cerró. Visto este escenario, ver lo que se busca ahora en la ENE, si es bien planificado, es bueno entonces. Y le voy a advertir algo, Chendo. Mire, fíjese que nosotros hemos visto al ENE como una institución separada totalmente de lo que es el interés del pueblo. Y por eso es que los gobiernos le dieron una autonomía, pero se desviaron del principio de propietario. ¿Quién es el propietario del ENE? ¿Quién es el dueño de la empresa? Es el pueblo hondureño representado por su gobierno. Entonces, ¿cómo es posible si a mí mi empresa está en situaciones calamitosas, difíciles, y ya agoté mis créditos, agoté lo que sea, agoté votar personal, agoté cortar publicidad, ¿qué es lo que tengo que hacer, Chendo? Poner de la bolsa y fortalecer el capital. Pero ¿cuándo de los últimos gobiernos han dicho es mi obligación darle el recurso a Hondutel para que pueda competir con los monstruos que yo mismo les abrí las puertas de manera dolosa? Quiero decirle que en el año 95, creo, cuando se terminó el plazo para una banda especial, y las llamadas internacionales, los famosos monopolios del campo internacional de Hondutel. Mire, Chendo, le voy a revelar algo. Estuve muy en contacto con el sindicato de Hondutel y me dieron una información enorme. Trabajos bien hechos. En ese año, con 600 millones de lempiras, Hondutel podía adquirir el equipo suficiente para competir en la banda internacional. Está comprobado. Y libramos una batalla enorme en el Congreso de la República. Nadie paró bola. ¿Por qué? Porque habían otros intereses. Entonces, ¿qué pasó? Contrariando dictámenes, se abrió la puerta y llegó en el año 95. En diciembre del 95 no se hizo absolutamente nada y perdimos toda posibilidad de haber salvado desde aquel tiempo una empresa del pueblo hondureño como era Hondutel. Una vaca lechera, Chendo, acuérdese usted que los gobiernos centrales la ordeñaban anualmente y le drenaban todas las cantidades de utilidades que tenían esta empresa, tanto a la ENE como a la empresa portuaria, como todas esas empresas, el Estado les quitaba sus utilidades con los cuales se podían haber capitalizado y haberse puesto a la altura de las necesidades modernas. Y aquí debemos decir que, bueno, Hondutel falló con los años con el tema de no actualizarse y tener la tecnología que nos invadió el mundo. Pero la ENE como tal, quiero una respuesta rápida de esto, don Olman, es un monopolio. Claro. Y estamos enfrentando hoy serios problemas en el presupuesto del país por el agujero negro que deja la ENE, que no han tomado decisiones sobre esa institución pública, debemos decir, por asuntos políticos. Y la corrupción, Chendo, mire, a nadie escapa que a todas estas empresas, Hondutel, como la ENE, como el mismo PANI, de donde se drenaba, ahí se mandaron funcionarios que en realidad le sacaron sangre a un moribundo. ¿Y cómo se la sacaron? Porque utilizaron los recursos de las empresas para asuntos muy particulares. ¿Cómo
de las mismas empresas, de los mismos sindicalistas, hasta tanto muchos de ellos, muchos dirigentes no entraron en confabulación precisamente y permitieron, fueron permisivos de los actos de corrupción que se cometían ahí. Ahí salieron construcciones de casas particulares, salían compras de vehículos, salían compras de lo que usted quiera, cargados al ENE, cargados a la empresa. Y no era uno, ni dos, ni tres, eran muchos. Y esto no lo estoy diciendo yo, eran informaciones que salían del mismo seno de la empresa. Entonces, ¿qué pasaba? En primer lugar, cuando tuvimos gente calificada, que las tuvimos al mando del ENE, la empresa tenía perspectivas de mejorar, de respirar, pero de repente también le adjudicamos personal que su función no era sencillamente salvar la empresa, era hundirlas. Don Olvan Francisco Valladares con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros don Olvan Francisco Valladares, economista y político hondureño. Bueno, y al principio, cuando estábamos hablando de los temas a desarrollar, y vamos a entrar con lo político, pero lo político de repente es casi a diario. A veces es bueno, don Olvan, revisar cómo está la economía, porque ahí está la gran base del desarrollo de los pueblos. Educados y con buenas finanzas vamos bien. ¿Cómo ve lo político del país? Enredado, Chendo. Yo quiero decirle que, como lo mencionamos al principio del programa, son demasiados años metidos en y yo nunca había experimentado, nunca había sentido una inquietud como la que siento ahora y que es compartida por un altísimo porcentaje del pueblo hondureño. No solo en los niveles empresariales, a nivel del pequeño propietario, del barbero, de la sala de modas, de la peinadora, a nivel del empleado común y corriente. Hay una inquietud y lamentablemente nuestras autoridades presentan oídos sordos, como que no vieran, como que tuvieran esos aparatos que les ponen a los caballos en las carreras para que no se fijen en lo que vienen al lado, sino que están concentrados solo en un solo objetivo. Y el pueblo, el país, la economía, el desarrollo integral de un pueblo merece explorar todas las aristas que se tiene. Yo ponía como ejemplo, miren, ¿usted alguna vez vio una película de los carros de guerra romanos y los que competían en el circo romano? Eran unas carruajes, unas carretas hasta con 4 caballos. Los 4 caballos tenían que estar sincronizados. Si uno se desbocaba, la carreta se daba vuelta. Un país, el desarrollo de un país tiene igual, y posiblemente tenga más de 4 caballos, pero los caballos son la educación, la producción, la seguridad, la salud pública. Esos son los caballos de una nación. Y tienen que correr al mismo ritmo y con la misma velocidad, el mismo ímpetu. Entonces es igual, pero cuando aquí nosotros, por ejemplo, empleamos el 80% del tiempo, lo dedican las autoridades a estar viendo cómo se meten la daga en la yugular, o el canibalismo mismo dentro de los mismos sectores de gobierno, no podemos avanzar. No podemos, imposible, por mucho que a mí me pregonen. Y entonces en el campo político, a mí me da una tristeza todos los días escuchar las declaraciones de funcionarios y también de no funcionarios, de la gente fuera la oposición. Del aspecto de la oposición. Pero que el discurso se limita a estar hablando de lo mismo. Mire, no hay discurso de ni nada, ni siquiera de nuestra primera mandataria, la presidenta de la República, por quien yo quisiera que triunfara, por su prestigio personal, por la memoria de su padre, que era un excelente hombre, un excelente abogado, hombre íntegro. Entonces mi deseo es que triunfe. Pero el problema es que ella tiene tantos desestabilizadores dentro de su mismo partido, dentro de su bancada en el Congreso de la República,
que uno dice, ¿cómo es posible que salgamos adelante? Chendo, no puede ser. Entonces, cuando usted oye todos los discursos, mentándose la progenitora de uno al otro dentro del mismo partido, involucrando los parientes más cercanos que son representativos de la presidenta de la República, lo que se habla en familia tiene el visto bueno de la presidenta. Entonces, en la medida en que se empieza a lanzar dardos contra precandidatos o contra ministros, aquí se han defenestrado ministros porque un colectivo le hizo la cama o porque los mismos colegas de partido, por razones de tipo y de interés político, también le serrucharon el piso. Ha habido gente. Aquí la gente que pueda pensar un poquitito diferente no cabe dentro de este marco de funcionamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo le propongo tanto gobernados como gobernantes? Es moderémonos. O sea, pensemos primero en el país, pensemos en nuestros hijos. Yo ya ahora pienso en mis nietos. ¿Cuál es el futuro de ellos? Y odio cuando alguien me dice, fíjate que mis hijos se fueron a estudiar a Europa o los tengo estudiando en Estados Unidos y ya les dije que se queden. Chendo, es como que nos cortaran los dedos de la mano. Es la juventud preparada, calificada, la que se nos está yendo. ¿Con quién vamos a reconstruir este país cuando pase esta pesadilla? ¿Con quiénes? Si no vamos a tener, así como no tenemos mano de obra calificada, como no tenemos cortadores, pero ahora ya se nos están yendo los talentos, se nos están yendo médicos, se están yendo abogados, se están yendo empresarios, y lo sabemos todos, esto no es invento. Entonces uno dice, Señor, ayúdanos a salir de este atascadero. Y que la gente entre en razón. Siempre hay tiempo para entrar en razón. Siempre. Que le faltan 2 años a este gobierno. Bueno, que sean 2 años aprovechados. Sencillamente para corregir entuertos y no seguir cometiendo los pecados que se han estado cometiendo. El que se engañe con cifras, él está ocasionando un peligro, un daño, una herida mortal al país en general que no se alivia con curitas. Necesitar amputaciones. Y ahí, Chendo, no quisiera yo caer en esas tremendas situaciones caóticas en que han atravesado nuestros países hermanos de la América del Sur y aún los centroamericanos. Yo no quisiera que Honduras no tiene la capacidad física, no tiene el empuje, la riqueza suficiente para aguantar. Si no aguantamos los daños y los estragos de un huracán o de una inundación, ¿cómo vamos a poder aguantar si este país colapsa? Don Olman, le agradezco. Feliz noche. A la orden, Chendo, y gracias por la invitación. Don Olman Francisco Valladares, economista y político hondureño, esta noche en Al Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.